Yo creo que a la gran mayoría de los chilenos hoy nos embargan muchos sentimientos frente a lo que está ocurriendo y por lo mismo yo no podía comenzar la presentación de hoy sin recordar a el doctor René Sánchez, a quien no conocí. Sin embargo, no por eso deja de no afectarme su partida, eh, lo que esto ha significado para su familia, para su equipo de trabajo y para todos quienes han perdido a alguien a raíz de esta epidemia en Chile. Creo que el control de esto significa el que no más familias pierdan a un ser querido. He querido recordar al doctor Sánchez y lo que conversemos hoy ojalá esté inspirado en su lucha heroica, ¿no? Porque supone que héroes son los que pierden la vida cumpliendo su deber. Bueno, él lo hizo. Esperemos que ninguna otra persona de los equipos de salud tengan que perder la vida haciendo su trabajo. Así que en honor al doctor Sánchez. Bien, y quiero hacer un resumen para quienes no nos han acompañado antes, por ejemplo, pero no está de más para todos nosotros de estas cápsulas de consideraciones técnicas que hemos hecho en las últimas semanas y partir con aquella que fue hace como yo ya perdí la cuenta, pero fue hace mucho tiempo, quizás la primera. ¿Recuerdan ustedes de cuáles son los objetivos en el trabajo en una pandemia? Lo primero es prevenir la aparición de brotes. Cuando se trabaja en pandemia, lo primero que se debe hacer es tratar de evitar que aparezcan más conglomerados de casos. Y ese trabajo se hace desde la atención primaria. Ese trabajo se hace desde las bases, se hace en la comunidad y con la comunidad. Sin duda que si hoy estamos con las cifras que tenemos, es porque ese primer punto no lo hicimos bien. Y es importante tenerlo claro para el aprendizaje también, ya que nos escuchan, yo sé, alumnos. Entonces, en este primer momento del control de una pandemia, nosotros ya fracasamos. Se imaginarán ustedes que el resto más o menos. Entonces, lo primero es prevenir la aparición de brotes, luego controlar los que existen. Nuevamente, el control de los brotes no es con ventiladores mecánicos. El control de los brotes es en la comunidad, con atención primaria, con las bases, con personal en la comunidad, ¿sí? Luego, como objetivo, ¿cierto?, el manejo de los casos clínicos graves, que llegarán porque los dos primeros pasos nos hicieron bien, y por supuesto del manejo de los menos graves, ya sea hospitalizados o no, y finalmente limitar el número de fallecidos. Volvamos entonces, estábamos en esto de cuáles son los indicadores a los que tenemos que prestar atención si queremos sobre todo hacer comparaciones. Por supuesto que para ir viendo la evolución de algo, más que los casos acumulados, ya sea en casos nuevos de funciones, yo les recomiendo que vayan viendo el nuevo número de casos, el nuevo número de funciones o casos al día. Eso es un mucho mejor indicador que ver los acumulados, lo mismo las tasas. Más que la tasa acumulada, es mucho mejor ver la tasa de casos nuevos, ¿sí? Ahí está, entonces la tasa de casos nuevos sería la incidencia de casos nuevos, porque pudo haber ocurrido que en las primeras semanas un lugar hubiese tenido un brote y luego ese brote pasa. Entonces, al mirar los casos acumulados nos quedamos con el número de casos de ese brote. De ahí la recomendación de poner más atención a la incidencia de casos acumulados que nos habla de la evolución en las últimas semanas. En relación a tasa de mortalidad, lo hemos conversado ya, las tasas de mortalidad cuando se usan para comparar países, sí o sí tienen que estar estandarizadas por edad, si no las comparaciones son erróneas, ¿sí? Por supuesto que países más envejecidos que nosotros van a tener mayor mortalidad solo por aquello, porque tienen mayor población envejecida. Lo mismo con la letalidad, y un indicador que es muy interesante ver, y yo les he mostrado gráfico, y abajo pongo la fuente, es este número RE efectivo, que es el número de nuevos casos que genera un caso diagnosticado, ¿sí? Entonces con eso uno puede tener la idea de, dado lo que está ocurriendo hoy, dado los hechos que vemos hoy, cómo vamos a estar en 10 o 15 días más. Y eso se da
con una muy alta predicción. ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta, y lo habíamos mirado? Es que en general este tipo de enfermedades como la del COVID-19, que es una enfermedad transmisible persona a persona, se presenta con olas, con 2 o más olas. Aquí estamos mostrando el gráfico de México, H1N1 en el año 2009, donde presenta un rápido aumento y una más lenta desaceleración de la curva epidémica. Es una curva habitual en enfermedades de este tipo. Acá está lo mismo con curvas o olas, ¿cierto? Que fueron primero 2 olas más pequeñas y luego una mayor ola, por ahí entre los meses de septiembre y octubre, ¿cierto? Del año 2009. Fue como la misma, lo que vimos anteriormente, pero este es el año completo, ¿cierto? De lo que ocurrió en México a raíz de la influenza H1N1. Por lo tanto, tenemos que estar conscientes de que lo que está ocurriendo hoy en Chile es la primera ola, lo que estamos observando en la curva creciente, ¿cierto?, de la primera ola. Pues bien, vamos a ver la situación al día de hoy, al 27 de mayo. Esta es la información como la muestra el Ministerio de Bienes Nacionales, ¿cierto? Información a nivel nacional, donde nos hablan de los casos activos. Creo que ya les he comentado de que a mí yo tengo ciertas reservas con esa definición. Prefiero que veamos los casos confirmados, ¿cierto? Los ya más de 80.000 casos confirmados, con el día de hoy 4.300. Otros días han sido un poco menos, otros días han sido, creo que este ha sido el día que hemos tenido más casos nuevos, pero ya pasamos los 4.000, ¿no? Con más de 500.000 de exámenes realizados, con 1.251 personas COVID positivas en las UCI, con 841 fallecidos. Cuando nosotros comenzamos a hablar hace como 2 meses atrás o más, por Dios qué distintas eran las cifras y cómo estábamos de preocupados, ¿sí? Vamos a ir revisando el desglose de estas fichas entonces. Nuevamente, acá está la fuente desde donde ustedes pueden ir a mirar estos gráficos día a día, porque esto está actualizado al día de hoy, es información a nivel internacional que provee Johns Hopkins, ¿cierto? Donde podemos ver, estos son los casos acumulados, ¿cierto? Perdón, estos son los casos nuevos, estos son los casos nuevos confirmados por día, ¿cierto? En una escala logarítmica. Y vemos entonces a Chile en una zona intermedia, ¿sí? Estados Unidos sigue liderando ahí el número de casos. Pero cuando nosotros vemos esa información del número de casos, pero ahora relacionado al tamaño de la población, que así es como hay que ver las cifras, el número de algo en relación a la población de donde provienen, nos damos cuenta que efectivamente, y como en redes sociales se ha comentado, Chile, al día de hoy, al día creo que 79 de la pandemia en Chile, comparado al mismo día, ¿cierto?, de otros países, nosotros estamos con la mayor tasa de notificación del mundo, o de los países que registran. Por supuesto que esto tiene un montón de aristas, como qué tan bueno es la posibilidad de hacer diagnóstico en otros países, pero también sucede lo mismo en Chile, ¿no? Porque acá abajito está Perú, ¿no? Y Perú tendrá todos sus casos diagnosticados, pero la misma pregunta nos hacemos con muchos otros países. Sin embargo, acá tenemos, por ejemplo, Canadá, donde tenemos más o menos la certeza de que efectivamente ellos tienen la mayor cantidad de sus casos notificados. Así es que esto es una realidad. Esto es una realidad en la situación de la pandemia en Chile, acercándonos al día 80, en comparación a otros países, también a su día 80 desde el inicio de la pandemia en cada país. Por lo tanto, es información absolutamente comparable. Esa escala logarítmica, y esta sería en una escala no logarítmica, ¿cierto? En una escala normal donde la situación se ve peor, ¿sí? Pero es real. Bien, continuamos. Entonces tenemos 82.289 casos acumulados, que son casos PCR positivos, la gran mayoría de ellos sintomáticos, y por eso tienen PCR. Entonces tenemos que tener en cuenta la gran cantidad de casos asintomáticos que hay en la comunidad, con una tasa de incidencia acumulada que por supuesto semana a semana va aumentando,
porque esto considera el total de casos a la fecha, una tasa de 435 casos por 100.000 habitantes. Esa es nuestra tasa de incidencia, ese es el riesgo. Hay 435 casos nuevos cada 100.000 habitantes. Con una letalidad muy baja, pueden ver ustedes, que se ha mantenido en el tiempo. Una letalidad de 1. De cada 100 pacientes COVID positivos fallece 1. ¿Sí? Con un total de 841 fallecidos al día de hoy, con 4.328 casos nuevos en las últimas 24 horas, acá el total de exámenes realizados a la fecha, más de 500.000 de exámenes, hay que reconocer aquello, y 13.000 y fracción exámenes nuevos en las últimas 24 horas. Este gráfico lo hemos ido, esta tabla, terrible, llena de números, pero la hemos ido revisando semana a semana y nos vamos fijando en, primero, recuerdan, el número de laboratorios que está reportando. Y el último reporte que conocimos el día de hoy era un reporte de 61 laboratorios realizando, analizando muestras. Eso es tremendamente importante cuando lo comparamos con otros días, ¿no? 61 es el número máximo de laboratorios que han estado informando, 61. Pero hemos tenido otros días, como recuerdan ustedes que lo vimos la semana pasada, como el 16 de abril, en que solo 20 laboratorios estaban reportando. Y por supuesto ese fue el día en que hubo una importante disminución en el número de casos. Entonces cuando analicemos el número de casos tenemos que analizar todas estas otras variables, ¿sí? Entonces teníamos 61 laboratorios reportando y por otro lado tenemos al día de hoy una altísima, una de las más altas positividades del total de exámenes que se revisaron. El 32% de los exámenes que estos 61 laboratorios procesaron salieron positivos. Solo el día 20 de mayo esta cifra fue superada por un 32.38%, pero evidentemente este porcentaje de positividad habla de la gran circulación viral que tenemos hoy en la comunidad. Gran circulación viral. Al inicio de esta historia, los porcentajes estaban alrededor del 8%, 7-8%. En relación a los exámenes también, de los más de 500.000 de exámenes que se han realizado, el 8% del total de exámenes, de todos los exámenes realizados a la fecha, el 8% se han analizado en el Instituto de Salud Pública, el 45% en hospitales públicos y el 47% en centros privados. Estos porcentajes se han mantenido, ¿cierto? El día 80 casi de la pandemia. Pero cuando vemos ahora en las últimas 24 horas, cómo se han distribuido los exámenes realizados. El 7% en el Instituto de Salud Pública, el 37% en hospitales públicos, esto ha disminuido muchísimo, y por otro lado el 56% de los exámenes se han hecho en centros privados. No habíamos tenido tan bajo porcentaje de exámenes realizados en hospitales públicos donde acude el gran volumen de la población, que está accediendo a una cada vez más baja posibilidad de tener una PCR positiva. Ojo con eso, porque evaluado el cómo vamos hasta ahora, evidentemente nuestra población, a menos que tenga un examen que le diga, no es consciente de los riesgos. Y nuestra población, la gran mayoría de la población, cada vez tiene menos acceso o menos probabilidad de hacerse un examen. Y esto lo vemos acá, cómo ha ido disminuyendo y cómo ha ido aumentando los exámenes que se hacen a nivel privado, ¿sí? 56%. Vamos a ver qué pasa en nuestra próxima revisión. Acá está el número de casos nuevos confirmados día a día, donde yo he querido hacer aquí una división, y esta división es después del 25 de abril. Hasta el 25 de abril, si ustedes taparan este gráfico y vamos ahí y viéramos hasta el 25 de abril, podríamos decir, esta comunidad, este país o esta ciudad puede contener la pandemia. Y la verdad es que aquí se nos fue la posibilidad de aquello. Ahí dejamos de hacer los dos primeros pasos de las medidas que hay que hacer frente a una pandemia. Evitar la aparición de brotes y si aparecen, controlarlos. Ahí lo dejamos de hacer bien, o ahí fue muy evidente que no los estábamos haciendo bien, porque de ahí en adelante comienza lo que estamos viviendo hoy. De hecho, lo que estamos viviendo hoy en la saturación de cama es el reflejo de lo que estaba pasando a fines de abril, hace 2-3 semanas atrás. Creo que tuvimos la oportunidad ahí como país, creo que no hay que centralizar todo en la región metropolitana, creo que como país tuvimos ahí la oportunidad
pero no solamente, no es que el gobierno lo haya hecho bien, o las autoridades sanitarias, o fuimos todos, cada uno a su medida, permitiéndose pequeños gestos, algunos como haciendo un llamado a tomar café, u otros hablando del regreso al trabajo o de nueva normalidad, pero todos tenemos que asumir que otros abriendo el comercio, eh, creo que hay que asumir, ¿sí? Como aprendizajes también. Las pandemias no se controlan en 2 o 3 semanas. Las pandemias se controlan en meses de esfuerzo. Entonces este gráfico y esta línea que puse ahí, todos sabemos cómo han ido aumentando el número de casos. No voy a venir yo a contarles cómo ha ido, porque estamos todos pendientes todos los días del informe, ¿no? Pero, pero recuerden esa fecha, recuerden esa línea que está a fines de abril, ¿sí? Este es el número que yo quiero que, ojalá, esto es del Centro de Modelamiento Matemático, si ustedes buscan Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile, pueden encontrar esto, que es una muy, muy buena plataforma para encontrar no solamente este indicador, tiene muchos otros más a nivel nacional y regiones, y los muestra todos con sus intervalos de confianza. Y el R efectivo, el número reproductivo efectivo, es un número promedio de personas que infecta una persona ya contagiada, un enfermo. ¿A cuántas personas? Y cuando eso es uno puede visualizar, o menos a uno, mejor todavía, Ñuble ahora está en 0,97, o sea, Ñuble va a la baja, por ejemplo. Pero cuando es uno puede asumir que esto ya está entrando en una zona de control. Pero cuando es más que uno, es que cada persona enferma, ¿cierto?, va a significar 1,2 personas más en 15 días. Entonces, si ahora Chile tiene 1,3, significa que en 15 días más, si ahora tenemos 4.000 casos nuevos al día, en 15 días más estaríamos en los 7, 8.000 casos nuevos diarios. Y es probable que sí ocurra, a menos que este R se vaya francamente a la disminución, y no veo cómo eso va a ocurrir. Y si nos vamos a 15 días atrás, que reflejaría lo que estamos viendo ahora, efectivamente estamos, ¿cierto? Por aquí, 1,2, 1,3 significa, y aquí estábamos con alrededor de 2.000 casos diarios, y ahora estamos con 4.000 casos diarios. Entonces es tremendamente interesante ir viendo cómo esto es efectivo, ¿no? Este número reproductivo efectivo nos muestra, ¿cierto? O nos permite visualizar el número de casos positivos que vendrán en unos 10 y 15 días más. Por supuesto que eso depende de la posibilidad de hacer diagnóstico con examen. Bien, en relación a la caracterización de los casos, de los 82.000 y fracción casos nuevos, la mediana de edad se mantiene. Ya tenemos muy claro cuál es el grupo de mayor riesgo de contagiarse y tener un examen positivo. Quiero hacer énfasis en ello. Y evidentemente el grupo de población joven. Esto está entre los 30 y los 65 años. Fundamentalmente esté ahí. Esta es la población que está saliendo, esta es la población que se está moviendo, ya sea por necesidad, hay que reconocer. Aquí hay mucha necesidad de salir a trabajar, pero también por desidia o por crimen, por delito, como por ejemplo hacer fiestas, ¿no? O hacer reuniones sociales los fines de semana. ¿Cuántos hemos sabido, escuchado por ahí, cierto? Que esto efectivamente está ocurriendo. Ocurrió en Laja, con tremendas repercusiones, ha ocurrido en la región metropolitana. Este es el grupo que está haciendo aquello. Este es el grupo que está haciendo aquello, el grupo entre 30 y 65 años. Pero quiero que prestemos atención a esto otro que puse en rojo. Tenemos al día de hoy 1.411 menores de 5 años positivos. 1.411. Y esos menores de 5 años, no han decidido salir, no han decidido ir a cumpleaños, no han decidido ir a celebraciones familiares o ir a actividades religiosas. A ellos los llevaron. Ahí hay una irresponsabilidad tremenda de adultos a cargo de estos niños, porque ellos sí que los contagiaron, digamos, ellos no asumieron este riesgo. Y por otro lado, tenemos exactamente la misma cifra, 1.415 personas mayores de 80 años. ¿Por qué voy haciendo semana a semana esta comparación? Porque ponemos mucha atención en los mayores y me parece muy bien que así sea y que siga siendo así, pero ojo con los menores de 5 años. Esto ha ido aumentando en una proporción mucho mayor que en los mayores de 80 años, los pequeños. Ojo con eso. Mucho ojo con cómo ha ido aumentando la cantidad de positivos en los niños. Si bien es cierto
no ha aumentado porque no hay muertes en niños tan pequeños, tampoco la hospitalización, pero ellos son los vectores, así que ojo con eso, me parece complejo, ¿sí? En relación a los pacientes hospitalizados, al día de hoy se reportan 2.417 ventiladores mecánicos de todo tipo y distribuidos en todo el país, existentes, ¿cierto? De los cuales 2.086 están ocupados y tenemos solo 331 disponibles. Nunca había habido tan poca cantidad de ventiladores mecánicos disponibles en Chile desde la llegada de los ventiladores mecánicos a nuestro país. Hay 1.048 ventiladores mecánicos ocupados por pacientes COVID positivo. Esto es que la mitad de los ventiladores mecánicos de Chile está ocupado por pacientes COVID. Este es un porcentaje altísimo. Al inicio de la pandemia esto era alrededor de un 7 o un 9%. La mitad de los ventiladores mecánicos están ocupados por pacientes COVID y esto ha ocurrido en las últimas 2 semanas. Y recuerden que estos pacientes que hoy están ocupando esos ventiladores mecánicos se contagiaron más o menos 10 a 15 días atrás, cuando el número de casos nuevos en esos días era alrededor de 2.000. ¿Sí? En este minuto tenemos a nivel nacional alrededor de 6.000 personas hospitalizadas en distintas tipos de cama por COVID. Acá está este gráfico que hemos ido revisando también, que está en los informes diarios del Ministerio de Salud, donde al día de hoy, el 27 de mayo, vemos acá en un verde más oscuro la proporción de ventiladores mecánicos disponibles. No habíamos tenido tan pocos ventiladores mecánicos disponibles. Ahora habría que evaluar, ¿cierto? ¿Qué tipo de ventiladores mecánicos son aquellos que están disponibles y dónde están? Porque aquí también hay que hacer un comentario en relación a que una cosa es tener el aparato disponible, aparatos disponibles. Otra cosa es tener camas asociadas, camas críticas asociadas a esos aparatos. Y otra cosa es tener el personal capacitado y disponible para atender esa cama con ese aparato y con la persona que los necesite. Son cosas distintas. En general se habla de aparatos disponibles o camas disponibles, pero habría que hacer un análisis de recurso humano capacitado disponible. Acá está esta gráfica que hemos ido revisando también semana a semana, donde en morado está la evolución de las camas UCI a lo largo de la pandemia en Chile. Acá estamos evaluando el gráfico desde el 1 de abril, o sea, casi 2 meses de evolución, y cuando vemos nosotros que esto comenzó a aumentar, más o menos el 8 de mayo, entre el 8 y el 10 de mayo comenzó la explosión. Y si recordamos esa línea que yo puse, aquí casi no se nota, una línea que yo puse en un gráfico anterior estaba alrededor del 27 de abril, entonces efectivamente 10 días después comenzó el aumento brusco de necesidad de camas UCI. A esa fecha, cuando esto comenzó, el número de casos diarios era aproximadamente de 2.000. El número de pacientes críticos, como está en la misma escala, parece que esto no fuera aumentando tanto, pero el número de pacientes críticos hospitalizados en esas camas UCI se ha cuadruplicado en las últimas 3 semanas. Se ha cuadruplicado en las últimas 3 semanas. ¿Sí? La edad de los pacientes hospitalizados en UCI. Recordábamos que la edad de los casos, de la gran mayoría de los casos, ¿cierto?, va entre los 30 y los 65 años. El gran porcentaje de las hospitalizaciones, el 78% de las hospitalizaciones es en personas mayores de 50 años, pero no dejemos de mirar a estas 135 personas menores de 40 años que están hoy hospitalizadas, y no hospitalizadas, están en UCI. Están en UCI hoy, o han estado en UCI, no es que las 135 estén ahora. Están ahora. Las 135 personas menores de 39 años hospitalizados en camas críticas.
no todos, algunos de ellos personas absolutamente sanas y sanas, sin comorbilidad, ¿cierto? Un 11%. Esto para hacer este énfasis es para recalcar a la población, para que ustedes tengan argumentos, ¿cierto?, de los que quieren salir a hacer deportes extremos o un asado entre amigos, celebrar. Ojo, los pacientes jóvenes, las personas jóvenes también están en UCI, ¿cierto? Este es otro gráfico interesante de ir viendo cómo es el comportamiento de las personas que llegan a hospitalizarse. Si bien es cierto, los números absolutos han cambiado, hoy tenemos 6.000 hospitalizados, se sigue manteniendo el que alrededor del 33% de quienes se hospitalizan necesitan camas UCI o UTI. El 33% de los que se hospitalizan. Eso quiere decir que de 100 hospitalizados, de 100 personas que necesitan hospitalizarse por COVID, 33 van a necesitar camas UCI o UCI. Si estamos ahora con 4.400 casos nuevos, y pensamos que alrededor de un 20% de ellos van a necesitar hospitalización y un 33% de esos van a necesitar camas críticas, no nos da. No nos da. La mitad de los hospitalizados por COVID, ¿cierto? Se hospitalizan en camas básicas, exactamente el 50%, ¿sí? Y el 21% es el que requiere la cama de mayor complejidad. Esto se ha dado en todo el mundo, exactamente igual. Aquí también. Aquí he querido mostrar alguna información que nos provee la Sociedad Chilena de Medicina Interna en su informe del día de ayer, donde nos habla de la distribución de las camas UCI ocupadas y disponibles por región, y lo primero que quiero señalar es la ocupación casi total de las camas UCI en la región metropolitana. Lo mismo sucede con las camas UCI en la séptima región, altísima en la sexta región, también en la quinta región, y ojo con lo que está pasando también en el norte. ¿Cómo estamos nosotros con un 55% el día de ayer? Un 55% de las camas UCI ocupadas. Esto que está ocurriendo hoy en la región metropolitana quiere decir que todo el resto de las pacientes que requieran camas UCI van a tener que ser derivadas a regiones porque la región metropolitana podría estar reemplazando, ¿no? Pero también se sabe que en general las personas que caen a uso de ventilador mecánico o cama UCI tienen un promedio de 10 a 2 semanas de ocupación. Por lo tanto, no es que se desocupen tan rápido las camas. Así que aquí va a haber un llene pronto de camas UCI en el resto de las regiones de nuestro país y nosotros una de esas regiones. Yo vivo cerca del aeropuerto y todas las noches escucho cómo está el Hércules aquí. En general los pacientes llegan en las noches. Acá está la distribución de camas UCI en la región metropolitana y están todos los servicios de salud con una ocupación máxima. La región metropolitana está absolutamente completa en cuanto a ocupación de camas UCI. Ahí está. Esto se ha mantenido en la última semana exactamente igual, exactamente igual. No ha habido disminución y no va a haber disminución en las próximas semanas. En relación a los fallecidos, la comparación internacional, ¿cierto? Estos son las nuevas muertes por día, es como la tasa diaria, ¿cierto? En comparación con otros países en una escala logarítmica, pueden ver ustedes acá, no es por población, sino que en número, y por supuesto que un país pequeño como el nuestro no va a comparar con lo que está sucediendo en Estados Unidos, ¿no? Y está en una escala logarítmica, o sea, Estados Unidos, una escala normal, estaría en el techo acá de lo que yo estoy viendo. Por supuesto que no podemos comparar las muertes que ocurren en Brasil o en Estados Unidos con lo que está ocurriendo en Chile, pero sí podemos hacer la comparación, ¿cierto?, cuando hacemos el número de muertes según población, y esto sí sería comparable. Entonces, fíjense ustedes Bélgica como sobresale, y sería los que tienen el riesgo de morir por COVID más alto en el mundo hoy. Esto es información actualizada. Y nosotros estamos en el tercio inferior y nos hemos mantenido ahí, aunque hemos ido subiendo un poquitito el riesgo, pero nos mantenemos en el tercio inferior.
Y aquí está, ¿cierto?, el número de muertes acumuladas, ¿cierto?, hasta el día de ayer. Esto es del Centro de Modelamiento Matemático, que no solamente tiene el R efectivo, sino que también, por ejemplo, este dato de fallecido, y podemos ver que alrededor del 13 de mayo se produce un quiebre en la curva y el ascenso comienza a ser más pronunciado. Los pacientes que comienzan a fallecer a contar de esta fecha probablemente fueron pacientes que se contagiaron 2 semanas antes. ¿Y qué pasó 2 semanas antes? Lo que vimos en el gráfico anterior, ¿cierto? Comenzó el aumento explosivo de casos. Y un aumento explosivo de casos, que es lo que nuevamente está ocurriendo ahora y desde hace una semana, conlleva 10, 15 días después a un aumento en el número de fallecidos. Ya han ido aumentando el número de fallecidos, pero esto va a continuar así, ¿cierto? Por una cosa de estadística. Entonces aquí yo quería hacer énfasis con que en esta fecha comenzó a aumentar el número de casos, y eso que no todos los casos somos capaces de diagnosticarlo. 10, 15 días después comienza, ¿cierto?, este quiebre en la tendencia a las defunciones y empieza un aumento brusco en el número de fallecidos. Acá está la edad en los fallecidos, y aquí por supuesto que hay un cambio en relación a lo que vemos en la edad de los casos. La edad de los fallecidos es fundamentalmente después de los 70 años, donde casi el 66% de los fallecidos tienen 70 años o más. 70 años, una persona absolutamente vigente y productiva. Han habido tantos comentarios en relación a eso, ¿no? Como se habla, no, porque esto mata a personas mayores. Me parece que hay personas mayores y que tienen un acúmulo de experiencia que nos hace falta. No está bien perderlos. Y esto lo habíamos visto la vez anterior, pero por si hay alguien nuevo, porque se ha comentado de esto en los últimos días, precisamente de esta publicación que es de mayo, ¿cierto? Nosotros lo vimos la semana pasada, esto se publicó en los primeros días de mayo, donde preguntaron en una serie de países, ahí podemos ver todos algunas afirmaciones o algunas frases. Por ejemplo, frente a la indicación, quédate en tu casa, ¿qué porcentaje de la población se queda en su casa? La línea vertical es la línea de la mediana. La mitad de los países que sí se quedan en la casa están acá, y la otra mitad de países que decían que no se quedaban están hacia la izquierda. ¿Y dónde está Chile? Aquí, por supuesto. ¿Cierto? Chile es uno de los países que en general no obedece al quédate en tu casa. Luego, mantén al menos 2 metros de distancia con otras personas. Acá están los países que en su gran mayoría sí adherían a aquello, y acá está Chile. Acá estamos nosotros. Lo último. Lava más regularmente tus manos. Bueno, estos son los países y que son en general los mismos que veíamos acá al lado derecho, ¿cierto? Diciendo sí, efectivamente nosotros adherimos a la recomendación de lavar más frecuentemente las manos. Aquí está Chile. Aquí está Chile. No vayas a tus compromisos sociales, postérgalos, ¿cierto? Suspéndanlos. Bueno, acá están los países que en general adherían a aquello, acá están los países que no, y aquí está Chile, no adhiriendo a esta otra recomendación. Eh, ¿Tú crees que tu gobierno te va a mantener a salvo, te va a proteger? Bueno, aquí, ahora sí Chile está en la derecha, porque lamentablemente está dentro del grupo de países que cree que en general las medidas del gobierno no lo van a mantener a salvo. Y por otro lado, ¿tú crees que el gobierno es verdadero, completo en la información que entrega al respecto? La gran mayoría cree que no, ¿cierto? Nuevamente nosotros nos ubicamos en todas aquellas respuestas que podían prever el desenlace que estamos teniendo hoy. Eso somos nosotros, ¿sí? Quizás no lo que estamos escuchando esto, puede que sí, pero hemos fracasado en poder hacer nuestras esas recomendaciones tan fáciles como lavarse las manos, mantener la distancia, usar mascarillas cuando corresponda, evitar reuniones sociales, sobre todo mantenerse en la casa, ¿no? Pues bien, alguna información a nivel regional, tenemos y mantenemos los dos focos, ¿cierto?, de mayor concentración de casos, que es Atacama, Antofagasta, estas dos regiones, pero han ido disminuyendo, sobre todo Atacama, sobre todo Tarapacá.
sobre todo Tarapacá, ha ido disminuyendo. Y por otro lado tenemos la quinta y la región metropolitana, con el mayor brote activo, ¿cierto? En la región metropolitana, donde se ha observado en estos fines de semana largos que nos han venido muy mal, desde esta mirada, ¿cierto? Con la cantidad de santiaguinos que se han ido hacia la quinta región. Se le viene complejo a la quinta región las próximas semanas. ¿Cómo ha sido? Bueno, habíamos visto ya, ¿cierto?, este número reproductivo efectivo de Chile, que es cercano al 1,3, y aquí está la comparación de lo que está hoy ocurriendo en la región metropolitana, en rojo, y lo que ha ido ocurriendo en la región del Biobío. Ojo, que en algún minuto nosotros nos mantuvimos por muchos días, estos son casi 9 días o una semana, más, más de una semana, con RE más altos de lo que estaba ocurriendo en la región metropolitana, ¿cierto? Y efectivamente nosotros ahora hemos ido viendo un aumento en el número de casos nuevos a nivel regional. Y ahora estamos con un comportamiento similar a lo que está ocurriendo en la región metropolitana. Lo que pasa es que nuestro N, con nuestro número absoluto, es menor, por eso vemos menos casos. Pero cómo se está reproduciendo este acúmulo de personas contagiadas es exactamente igual en nuestra región que en la región metropolitana. Lo tenía anotado por aquí, pero es alrededor de 1,24 nosotros y 1,27 en la región metropolitana, con una variación diaria, pero estamos cercanos al 1,3. Por lo tanto, podemos prever lo que viene en las próximas semanas. Acá está el total de casos acumulado de Ñuble, Biobío y Araucanía, ¿cierto? Este es el acumulado, donde Araucanía arrastra el gran brote, que se mantiene un poco activo todavía, ¿cierto? Por lo tanto, ellos tienen el mayor número de acumulados a la fecha en comparación a las otras dos regiones. Biobío está acá y nosotros tenemos, por supuesto, un mayor acumulado que Ñuble, dado que somos una mayor región, pero se fijan como aquí, más o menos a fines de abril, los primeros días de mayo se produjo ese intercambio y nosotros continuamos acumulando y de manera mucho más rápida que lo que se observa hoy en Araucanía y en Ñuble, número de casos positivos, la región del Biobío. Acá está la tasa, ¿cierto?, de incidencia, que son los casos por 100.000 habitantes. Se ha mantenido en Ñuble con tasas de incidencia alta. Este es el número de casos por su población, que es más pequeña que la de Araucanía y que la nuestra. Y nosotros efectivamente hemos presentado una menor tasa de incidencia a la fecha, pero fíjense en esto. Esta es la tendencia en la tasa de incidencia en la región del Biobío. Esta es la tendencia diaria y, más o menos, desde el 1 de mayo, nuestra tendencia es absoluta, sostenida y mantenida en el tiempo al aumento. Entonces, ojo, porque tenemos la sensación de que la crisis está en la región metropolitana, porque está ahí, efectivamente, pero nosotros tendríamos que iniciar ahora, una campaña de prevención y control de brotes, pero tremenda, para poder frenar esto. Porque esto es no control de los brotes. A pesar del tremendo trabajo que está haciendo la autoridad sanitaria en esta región en particular, la investigación epidemiológica que hacen ellos de los casos es increíble, pero luego viene la responsabilidad de los contactos, luego viene la responsabilidad individual, ¿cierto?, de mantenerse aislados. Reporte de casos de la Seremia de Salud, ellos tienen un reporte diario muy, muy completo, donde hemos visto cómo ha ido variando. Tenemos que de los 1.036 casos que hay en la región del Biobío, el 69% corresponde a la provincia de Concepción, y este porcentaje ha ido disminuyendo porque la provincia de Biobío ha ido aumentando de manera exponencial. No hacia Arauco, que se ha mantenido. Arauco 58 casos, la provincia de Biobío casi 400 y nosotros un poco más de 1.000. ¿Cómo son las tasas de incidencia? La incidencia regional es 9, la incidencia, estos son 9 por 10.000, la Seremi calcula por 10.000. 9 por 10.000, serían 90 por 100.000 comparado con el nivel nacional, que eran, creo, más de 400 ya. Es la tasa de incidencia más alta y ven ustedes la baja tasa de incidencia o el bajo riesgo que hay en la provincia de Arauco. Hay 22 casos diagnosticados aquí, pero que pertenecen a otras regiones. En la región del Biobío han fallecido 10 personas, 8 hombres, en edades entre 56 y 82 años. Y aquí está la descripción por comuna de residencia: 4 fallecidos de la comuna de Concepción, 3 de Talcahuano, 2 personas de Hualpén y 1 de Chihuayante. Todas las defunciones de la región del Biobío
están dentro de la provincia de Biobío. Acá está el número de casos. Este gráfico yo sé que no se ve bien, los números no se alcanzan a distinguir, pero nuevamente nosotros podemos ver a inicio de mayo un quiebre en la tendencia. Si uno tirara una línea recta en esta pendiente, hubiese sido así. Pues aquí hubo un quiebre y el comienzo a aumentar de manera significativa. En relación a otras características del total de casos, el 49% son hombres, el 51% mujeres. Esto, la brecha se ha ido acortando, ha ido disminuyendo. En las semanas anteriores era mucho más el número de casos en mujeres. La edad, la mediana de edad son 36 años, bastante jóvenes, más jóvenes que a nivel nacional, y hay un 57% de los casos con nexo epidemiológico conocido, o sea, está el hilo conductor a algún brote, un brote familiar, un brote empresarial. Tenemos tremendos brotes en empresas, y los rubros son salud, construcción. Esos son los rubros más importantes en la cantidad de brotes. Tenemos 46 brotes activos. Brote llamamos a un brote familiar, cumpleaños de la mamá, día de la mamá. Por suerte el día del papá no es tan celebrado, porque no va a traer tantos brotes, pero por Dios que el día de la mamá nos trajo brotes. Importantes brotes en empresas, no voy a nombrar ninguna, están todas identificadas, en empresas de construcción, y muy bien sabemos nosotros también, importante en número de casos, brotes intra-centro asistencial. Tenemos 46 brotes activos, un tremendo brote en Laja también que causó muchas consecuencias. En relación a los casos regionales, aquí está la distribución por edad. Tenemos que la tasa de incidencia más alta, el riesgo más alto de contraer la enfermedad en la región del Biobío estaría también entre los 25 y los 35 años, que es la población que uno ve que está circulando, ¿no? Por distintas razones. Y la tasa de incidencia más alta es entre los 25 y los 29 años. Tenemos en nuestra edad 47 menores de 5 años, 47, y 25 en mayores de 80. Creo que aquí hay un mensaje importante, que es no exponer a los niños. No, bueno, ¿qué les digo yo a ustedes? Esto es lo que nosotros tenemos que decir, ¿no? No salir con los niños, no ir al supermercado con los hijos, no ir al centro con los hijos, no ir a hacer un trámite con los hijos. A veces con quien se quedan los niños también. Ahí hay un punto. Se fijan que todo esto es una cadena de situaciones sociales que a veces llevan a tener que exponer a los niños o tener que exponerse. En relación a casos en migrantes en la región del Biobío, me pareció importante compartir con ustedes esta información. Hay 41 casos en migrantes, de los cuales 28 son hombres, y en un rango de edad que va de los 4 años a los 63, donde el mayor porcentaje de migrantes son venezolanos, peruanos en segundo lugar y luego colombianos. Evidentemente, la gran mayoría de ellos en una situación social muy compleja, tanto como para hacer ellos su cuarentena como para sus contactos. Muy compleja, muy complejo. Esto ha ido aumentando de manera exponencial también. En relación a otro grupo de mayor riesgo, que son las embarazadas, hasta el momento se han reportado 14 casos positivos en embarazadas en la región del Biobío. Estos embarazos han estado entre las 22 y 38 semanas, todos los recién nacidos han resultado negativos. En este minuto hay una embarazada hospitalizada en el Hospital Víctor Ríos Ruiz, y en relación a su residencia, 10 de estas embarazadas son o han sido de Concepción y 4 de Biobío. Las embarazadas son un grupo de riesgo importante que hay que cuidar, lo mismo las edades extremas, ¿no? Por otro lado, el trabajo de los laboratorios de la región del Biobío me pareció importante también poder resaltarlo o conocerlo. En las últimas 24 horas se han tomado 775 exámenes en la región del Biobío, en las últimas 24 horas, 775 exámenes, de los cuales, acá están los números, ¿cierto? Han sido 300, casi 400 en el Hospital Guillermo Gran Benavente, 175 en el Centro Asistencial Víctor Ríos Ruiz, Los Ángeles, 81 en la Clínica Universitaria. El Laboratorio Prevegen de Concepción también está acreditado para hacer, pero no tuvo en las últimas 24 horas, y 70 en el Hospital Las Higueras de Talcahuano.
Esto es información de la Seremi, ¿cierto? Estos son los laboratorios que están acreditados en la región del Biobío. Estos, y no hay otros. Hay colaboraciones, eso sí, con universidad, por ejemplo. En relación a los números absolutos de casos, por supuesto que la comuna de Concepción, que acumula un gran número de población, siempre tiene y va con el número acumulado más alto, que son 238 casos, pero luego, fíjense ustedes que Los Ángeles, que no había parecido tan alto, va al mismo nivel que Talcahuano, con 169 casos, y luego San Pedro de la Paz y Hualpén. Pero cuando uno lo mira desde la perspectiva donde sí podemos hacer comparaciones, y es interesante, que es la incidencia, ¿cierto? La tasa de incidencia a nivel comunal es Alto Biobío, la comuna que tiene la mayor incidencia, Negrete y Laja, con incidencias muy parecidas, y esto, sobre todo Laja, Negrete y Los Ángeles, tiene mucho que ver con el brote que ocurrió en Laja. Un brote difícil de prevenir, ahí faltó más conciencia de la población, esto parte de una actividad social, ¿cierto?, de fin de semana, pero luego fue la contención del brote, ¿cierto?, el de los casos positivos y el de los contactos, y luego, ¿cierto?, la diseminación, importante también lo que ha ido ocurriendo, lo que ocurrió, ¿cierto?, en un mercado, una vega en Los Ángeles. Y fíjense ustedes cómo es la provincia de Biobío la que tiene ahora las tasas más altas, o las incidencias más altas, y la provincia de Concepción ha ido disminuyendo en comparación con Biobío, y es Hualpén el que tiene la tasa más alta dentro de nuestra provincia, y en igual medida Tomé, que sigue con brotes activos, y la comuna de Hualpén. Esto me ha parecido importante también compartirlo con ustedes, que es el canal endémico de la vigilancia de influenza. Esto para la población de la región del Biobío, para nuestras 3 provincias. Se compara en negro, ¿cierto?, el resumen de casos entre el 2015 y el 2019, que es el quinquenio anterior, con el año actual. Entonces, quinquenio anterior con el año actual. Ese es el canal endémico de la vigilancia de enfermedades transmisibles. Y podemos ver en negro, ¿cierto?, lo que había ocurrido en los 5 años anteriores. En esto como color como calipso es cuando uno cree que está en una situación de éxito, es lo ideal. Luego en celeste es lo seguro, y quienes están, si en un año no cae en esta curva naranja, es grave, ¿cierto?, una alerta epidemiológica. Pues bien, estábamos en rojo, aquí la Seremi de Salud, ¿cierto?, graficando el año 2020, y alrededor de la semana epidemiológica 19, abril, ¿cierto?, cae la notificación de casos o enfermedades tipo influenza a casi cero. Y se ha mantenido así en esta semana. Efectivamente, la circulación viral de virus distintos al coronavirus hoy es casi inexistente. Casi inexistente. Quería mostrarles eso porque en prensa hemos escuchado algunos comentarios al respecto. Y bueno, frente a quedarnos con qué, que hay una crisis grave, la situación es grave y se veía venir según el número de casos de lo que está ocurriendo en la región metropolitana. Y esto se debe a que cuando fue el momento de mantener el control estricto y serio, haberlo hecho aún más estricto, no se hizo, tenemos esta crisis de esta enfermedad que es aguda, que es transmisible y que se presenta de esta manera. Y tenemos en la región del Biobío una ocupación cada día mayor de camas en relación a las camas que tenemos. Creo que yo lo había anotado para comentárselos. Las camas que cada día se están ocupando más de pacientes que vienen de la región metropolitana, pero también no olviden ese gráfico de cómo ha ido aumentando la incidencia en la región del Biobío en los últimos 15 días. La curva es hacia arriba, ¿sí? Entonces eso nos hace prever de lo que va a pasar las próximas semanas. Entonces hay que tomar decisiones. Nosotros somos personas que tenemos cierta responsabilidad en aquello porque nosotros transmitimos mensajes a nuestra comunidad. Pues, ¿cuáles tienen que ser los mensajes? Aquí tenemos que hacer un llamado. Lo más importante, lo primero, es primero, no un primero, lo más importante es reforzar en nuestra comunidad la medida de prevención. Y la medida de prevención más importante, ¿cómo puedo evitar que haya nuevos casos? Manteniendo encerrados a los casos positivos y sus contactos,
Eso es lo primero que debiéramos hacer. Eso es lo primero que hay que hacer. Mantener el lavado, hacer más énfasis en el lavado de manos frecuente, hacer más énfasis en el correcto uso de mascarilla, en mantener las distancias. ¿Ustedes han tenido que salir a alguna parte en Concepción? Estas distancias en las personas que están esperando, haciendo fila, ya no existen. Los niños circulando alrededor, yo lo he visto. Tuve que ir a Belluís tiempo atrás y ahí las afueras de Belluís era increíble. Entonces, lo primero es reforzar las medidas de control y por supuesto que aquí tiene que haber un llamado a toda la población, a toda la población. En segundo lugar, mejorar el control de brotes. ¿Y el control de los brotes cómo se hace? Bueno, manteniendo ya sea a la fuerza la cuarentena de los casos y sus contactos. Mantención de las cuarentenas, ¿sí? Y quizás evaluar la existencia de cuarentenas en otros lados, pero recordemos que para que una cuarentena sea efectiva necesitamos que las personas puedan tener en su casa los requerimientos que necesitan, ¿cierto? En cuarto lugar, habría que tener una mayor fiscalización, por ejemplo, de los cordones sanitarios, por ejemplo, de los toques de queda, por ejemplo, del aislamiento de los casos y sus contactos. Y en quinto lugar, sí, mejorar, eh, hacer una buena gestión del personal especializado y los insumos clínicos, como por ejemplo los ventiladores mecánicos. Pero ¿por qué marqué lo otro con rojo y esto no? Porque nos centramos mucho en las camas y los ventiladores y no es eso lo más importante. Lo más importante que hay que hacer ahora es en la comunidad, es en el control de los brotes, identificar los casos, los contactos y mantenerlos, ojalá, con estricta vigilancia. Para eso se requiere personal, pero también habilitar quizás más residencias donde, por ejemplo, los migrantes puedan hacer cuarentenas efectivas. Yo creo que ahí tenemos una tarea pendiente, no solamente en la región metropolitana, yo estoy hablando de la región del Biobío. Pues bien, es lo que, bueno, y todo esto, y aquí hay algo que me parece tremendamente importante y sí nos incumbe a cada uno de nosotros, que es mejorar la comunicación del riesgo. Si hemos cometido errores, ha sido en cómo se ha ido comunicando el riesgo. No podíamos, tanto que se ha hablado, ¿cierto?, de los mensajes tienen que ser muy pensados cuando van a la comunidad. No estamos en una mejor situación, no estamos conteniendo de buena manera el brote, no podemos empezar a pensar a volver a nuestras actividades normales. Los mensajes ahora tienen que ser de prevención y que esto es serio, ¿sí? Y que esto es serio. Creo que cada uno de nosotros puede contribuir a esa mejor comunicación de riesgo. Pues bien, es lo que quería compartir con ustedes en la tarde de hoy y yo creo que podemos abrir, ¿cierto?, los micrófonos y comentar qué nos parece, que estamos sintiendo, qué pensamos.